Bueno, bienvenidos a esta sesión de actualidad sobre el Brexit, pero quiero antes dar la bienvenida además a todo el auditorio en general, a los que sois nuevos alumnos del máster, y explicaros que esto del Observatorio EOI de Economía Global es algo importante para vosotros que vais a estudiar empresariales, aunque tendréis siempre alguna asignatura de economía. En estas sesiones del observatorio que tenemos cada 2 meses aproximadamente, tenemos sesiones con temas de mucha actualidad y con personas de mucho nivel. Fijaros que los 4 probablemente problemas más importantes para la economía global, mundial y española actuales son la guerra comercial, que lo hemos tratado en los últimos 4 observatorios, el tema del calentamiento global, que lo hemos tratado en uno de los últimos 4 observatorios, el tema del Brexit y el tema que tratamos hoy, y el tema de la posible crisis que viene o recesión o como queráis llamar, que lo trataremos el día 25 de noviembre. Es decir, siempre son temas actuales, de la máxima actualidad. Y segundo, con personas enormemente especializadas de todo tipo, desde exministros, como ha venido aquí Joaquín Almunia, José Piqué, Ana Palacio, personas de gran nivel, como el que fue consejero del Banco Central Europeo, José Manuel González Páramo, y catedráticos y expertos en cada una de las sesiones. Hoy vamos a tener esta sesión sobre el Brexit con 2 expertos y una moderadora, los 3 economistas y los 3 expertos en economía internacional. Belén Carreño, que nos va a moderar, y espero que sujete a estos 2 tigres que tiene a su lado, es nada menos que la corresponsal senior de Reuters para España. Es economista y periodista, es decir, es sobre todo periodista de economía. Ha escrito economía de investigación, ha escrito en diarios importantes, habla en televisión, en radio y siempre en análisis económico. Hizo su máster en Relaciones Internacionales, además de su licenciatura en Periodismo. Por tanto, es una persona totalmente preparada para moderar a Federico y Enrique. Federico y Enrique tienen 2 perfiles intelectuales relativamente similares. Digo relativamente similares. ¿Por qué? Federico es un hombre investigador del Real Instituto Elcano, con toda la carga de su formación como doctor en economía, máster en relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, máster en economía política en la London School, es decir, con toda su preparación de investigador, y además un excelente comunicador y divulgador, y esto es muy importante. Enrique Feas tiene un perfil similar, pero en vez de ser un investigador principal, es investigador asociado en el Instituto Elcano, es técnico comercial y economista del Estado. Para mí los técnicos comerciales son los diplomáticos de la economía, y por tanto Enrique se ha recorrido medio mundo hablando de economía española, se ha recorrido medio mundo conociendo la economía de otros países, escribe, es divulgador, tiene su blog importante y además los 2 son amigos. Prueba de ello
es que además de escribir un libro juntos, acaban de escribir un informe juntos y siendo dos científicos siguen siendo amigos, porque los científicos cuando por una coma se suelen enfadar cuando escriben algo juntos. Entonces, Belén, tú tienes la palabra y esperamos todo de vosotros. Pues muchísimas gracias, Agustín. Espero no decepcionarte porque no soy economista, esa es la verdad del asunto, solo soy periodista plumilla, pero bueno, dedicada a la economía muchos años, así que espero poder, como tú dices, embridar a estas dos voces que os tengo que decir que son dos de las voces más autorizadas sobre economía internacional. Me atrevo a decir que no solo en España, sino probablemente en Europa. Ellos acuden a muchísimos foros internacionales y siempre se cuenta con su opinión. Agradezco muchísimo a la escuela por haberme invitado y al alumni. Os tengo que decir que yo también pertenezco a otro alumni, en mi caso es el del ICEX, que hoy tiene su evento anual, que también me pidieron que moderara, pero como Agustín es hiperorganizado, que da realmente honor al nombre de la escuela, pues les he tenido que decir que no, porque ya tenía esta moderación previa y yo soy una mujer de palabra, no economista, pero sí periodista, así que aquí estoy, pero bueno, que sepáis que realmente para mí ha sido una pena porque mi alumni, al que yo pertenezco, pues está celebrando ahora mismo su evento anual. Dicho lo cual, bueno, pues tenemos este tema hoy, ¿no?, que sigue siendo de hiperrabiosa, candente actualidad hasta el punto de que ha cambiado esta mañana muchas cosas y probablemente vuelvan a cambiar en las próximas horas. Cuando cerramos la moderación y el evento en julio, pues realmente era difícil saber dónde íbamos a estar hoy y casi estamos un poco en el mismo punto que estábamos hace varios meses, o sea, hemos venido por el camino, diría, no me acuerdo qué fecha cambió Johnson, entró Johnson como primer ministro, pero bueno, ha pasado de todo, pero no ha pasado nada y aquí seguimos esperando un poco ver qué sucede en las próximas horas y en los próximos días con esto que es una de las mayores crisis en la historia, bueno, obviamente de la Unión Europea, crisis política. Ellos dos nos van a aclarar si además de ser una crisis política que estamos a punto de superar o que podríamos superar, también puede desencadenar en una crisis económica. El formato va a ser que ellos nos van a hacer una pequeña introducción para darle un buen marco, ¿no?, un buen contexto a qué es este problema del Brexit y cómo hemos llegado hasta aquí, y luego ya sí vamos a hacer una parte más de debate para hablar un poquito más de la actualidad de hoy mismo y de los próximos días, de lo que puede suceder, ¿no?, dentro de nuestras posibilidades, porque lo cierto es que ha habido muchos sobresaltos, ¿no?, y todo esto está sujeto a cambios, así que no nos puede dar responsabilidades y dentro de una semana sucede algo completamente inesperado. Va a comenzar Federico, que nos va a hacer así esta introducción, ¿no?, este cuadro, y luego continuamos con Enrique. Gracias, Fede. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y la verdad que efectivamente no podíamos haber elegido un día mejor, creo. Bueno, sí, el sábado por la noche va a ser todavía más interesante que hoy, porque es cuando vamos a saber si el Parlamento británico aprueba o no este acuerdo al que se ha llegado in extremis, pero bueno, vamos a trazar escenarios. Yo en estos primeros 10 minutos, es verdad que con lo interesante que está la actualidad, irse para atrás es un poco pesado, pero bueno, para contextualizar, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que para bien o para mal, y a mí vaya por delante que me parece que es trágico el Brexit. El Brexit no va a destruir la Unión Europea, afortunadamente, porque al principio, hace 2 años, parecía que se podía contagiar a otros lugares, pero digamos que con el mundo que nos viene de grandes potencias geopolíticas mundiales, pues es una lástima que vayamos a perder los europeos, pues aparte de 57 millones de personas con una renta per cápita alta, pues un asiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y un país con un ejército y una bomba atómica, en fin, estos elementos, y además a los españoles yo creo que nos toca un poco más cerca, porque el Reino Unido con Irlanda, Portugal y España, pues somos los países de la Unión que miramos al Atlántico, los demás básicamente están mirando cada vez más hacia Asia, y por lo tanto esto va a desequilibrar un poco, ¿no? Pero bueno, dicho esto, también hay que entender que el Reino Unido siempre ha sido, por decirlo de alguna manera, un cuerpo extraño en la Unión Europea, ¿no? Es decir, la mayoría de los países de la Unión tienen el relato nacional de qué somos muy vinculado a su pertenencia a la Unión Europea. Es decir, para los españoles la Unión Europea es la modernidad, el anclaje a la democracia, el desarrollo económico,
Para los alemanes la Unión Europea es el lugar al que volver y expiar sus pecados después de la Segunda Guerra Mundial, y la Alemania moderna se entiende como una Alemania imbricada en Europa y europeizada, aunque es verdad que en la última década alguna gente dice que los europeos nos hemos alemanizado, pero es verdad que el proyecto alemán no se entiende, y la unificación todavía más si no se piensa en el proyecto europeo. Para los franceses la Unión Europea es una Francia grande, pero está dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, por supuesto para los del este, aunque hay otros problemas, la Unión Europea es algo que añoraron durante muchos años y cuando cae el muro pudieron entrar. Para los británicos, la Unión Europea es una cuestión de coste-beneficio. No hay casi nada emocional que los ancle, de hecho, más bien lo contrario, como hemos visto, ¿no? Ellos miran cada uno de los dosieres y dicen, bueno, si me sale a cuenta, pues estoy, y si no, pues no, y si puedo negociar para que me salga más a cuenta, que es el cheque británico u otras cosas, pues he ido manteniendo esta relación que es de coste-beneficio, ¿no? No estoy imbricado emocionalmente con los Estados Unidos de Europa, ¿no? La Ever Closer Union que dicen los tratados, ¿no? De hecho, como sabéis, la frase de los Estados Unidos de Europa, es una frase de Winston Churchill, pero cuando la dijo no se estaba refiriendo a que el Reino Unido formara parte de esos Estados Unidos de Europa. Eso era lo que teníamos que hacer los del continente para no volver a matarnos como nos había pasado en las guerras, y ellos nos controlarían un poquito a vista de pájaro desde fuera, porque ellos eran un imperio, ¿no? Esto tiene mucho que ver con que el Reino Unido se piensa a sí mismo, y mucha gente habla de que el Brexit es como el 98 para España, pues para el Imperio Británico, para el Reino Unido, en el que te das cuenta que ya no eres lo que fuiste, pero de algún modo, pues, ese peso hace que ellos siempre hayan tenido esta relación extraña, emocionalmente desvinculada, y además que durante mucho tiempo no haya habido una explicación y una formación didáctica por parte de los medios de comunicación británicos a la población sobre ¿para qué sirve estar en la Unión Europea, ¿no? Al revés, los tabloides británicos han hablado durante mucho tiempo de la burocracia europea y de las secciones de soberanía, y esta gente es tan distinta que nos obliga a que no se puedan vender plátanos sueltos o en fin, este tipo de cosas que han salido, que la mayoría de los casos eran mentira, pero básicamente tenemos esta idea en la cual pues no se ha explicado, como puede haberse hecho en España con mayor claridad, lo bueno que tiene la Unión Europea, y, como dice Enrique a veces, el Brexit de las pequeñas cosas es un poco todo eso que van a perder los ciudadanos británicos si se van, y que, bueno, pues que en realidad no son conscientes de ello, ¿no? Entonces, en este contexto, esto siempre había sido así, y para el Reino Unido la Unión Europea era siempre un plan B, ¿no? De hecho, ellos intentaron tener su propia área de libre comercio, y después entraron en la Unión en el año 73 como plan B porque no les salió bien su propio proyecto de integración económica, y cuando Charles de Gaulle se muere y permite que entre, ¿no? Porque los franceses que en el fondo están muy contentos con que vaya a haber Brexit, por motivos emocionales realmente, los alemanes no, por ejemplo, los españoles yo creo que no, pero ahí tenemos esa tensión, y bueno, pues cuando se produce la crisis del euro y la Unión Europea muestra que va a ir a profundizar su integración económica con la unión bancaria, con los primeros pasos de la unión fiscal, con una serie de cuestiones que hacen que no estar en el core del euro de la Unión Europea te obliga a tener cada vez más opt-outs, excepciones, cosas que tengas que mostrar que te quieres quedar al margen, pues esto, digamos, empieza a ser una tensión cada vez mayor, ¿no? Esa tensión se podía haber sobrellevado, pero como sabemos, pues dentro del Partido Conservador, de los Tories, pues empieza a ganar fuerza el movimiento del UKIP, de Nigel Farage, y de hecho empieza a haber algunos miembros del Partido Conservador que se van al UKIP, y entonces Cameron se pone un poco nervioso y hace esta promesa de referéndum, que primero no era necesario hacerla, y además, segundo, el referéndum en el Reino Unido no es vinculante, y aunque hayamos tenido el referéndum de Escocia y el referéndum del Brexit, históricamente los británicos no son muy dados al referéndum porque saben que el referéndum es un instrumento bastante peligroso, el que los carga el diablo a los referéndums. De hecho, la soberanía, el poder de decisión está en el Parlamento británico, y eso ellos lo tienen muy claro, pero bueno, lo plantean así, y se produce el Brexit en el junio del 2016, y a partir de ahí, pues la avalancha de esto es lo que ha votado el pueblo, 52-48, no importa, no es una mayoría cualificada, pero bueno, se hace muy fuerte y el Parlamento se ve obligado a ir adelante con ello, cae el gobierno de Cameron, aparece Theresa May,
que convoca unas elecciones para reforzarse y sale debilitada, con lo cual pasa a tener que estar en coalición con los unionistas de Irlanda del Norte, el DUP, que es un actor clave en todo esto, como va a explicar Enrique a continuación, y bueno, pues activan el artículo 50 de la Unión Europea, que es un artículo que estaba ahí en el tratado para no ser usado, para que se fuera alguien, ¿no? Porque esto va de que no se vaya nadie, y esta era la idea que teníamos, por eso digo que es trágico de algún modo, y empezamos con la negociación, ¿no? Y de manera muy sintética, en la negociación podemos decir que la Unión Europea pues, se ha mantenido bastante cohesionada, yo diría que muy cohesionada comparado con lo que los británicos creían que iba a suceder. Hemos funcionado como un bloque con la negociación llevada por la Comisión, por Michel Barnier, y con los Estados miembros no permitiendo que las llamadas de Londres a Madrid, a París, a Berlín debilitaran la posición común, y además con una serie de líneas rojas que la Unión Europea puso desde el principio, que son que primero se discute el divorcio y luego ya hablaremos de la relación futura, eso por un lado, y por otro lado que las 4 libertades no se rompen, ¿no? Tenemos libre circulación de bienes, de servicios, de capitales, de bienes, de capitales, de personas, y por lo tanto esto no se puede romper porque claramente los británicos lo que querían era controlar los movimientos migratorios y poder seguir siendo parte del resto del mercado, ¿no? Esto es lo que ellos han querido siempre, pero nosotros, la Unión Europea tenía que dejar muy claro que se estaba peor fuera que dentro, porque si uno puede tener una Unión Europea a la carta, pues a lo mejor mañana los holandeses o los daneses u otros te dicen que también quieren a la carta. Entonces nos ponemos a negociar y las 3 condiciones que pone la Unión Europea son que el Reino Unido tiene que pagar por irse, lo que llamamos la Brexit Bill, que ya está acordada y por la cual, aunque el Reino Unido pensaba que se iba a ir sin pagar nada y se iba a ahorrar un montón de dinero que podrían meter en el National Health Service, como decía la campaña de los autobuses, de los 350 millones de libras semanales que llegarían a los hospitales británicos después de salir de la Unión, pues el caso es que como hay una serie de compromisos adquiridos por el Reino Unido dentro de las perspectivas financieras de la Unión Europea, que se negocian en periodos de 7 años y que llegan hasta el 2020, ¿no? Pues hay que construir una infraestructura en Polonia que está presupuestada y que cuenta con un trozo de financiación británica y eso lo tienen que pagar. Eso más o menos, dependiendo de qué día se vayan, esta cifra va variando, pero se acuerda una metodología, y en torno a 40.000 millones de euros van a tener que pagar, no de golpe, pero van a tener que pagar por irse. Los segundos son los derechos ciudadanos, es decir, que la Unión Europea yo creo que aquí ha tenido un enfoque muy acertado, donde ha puesto de manifiesto que lo que quería era proteger los derechos de los británicos en Europa y de los europeos, de los comunitarios en el Reino Unido, y también, básicamente, se respetan completamente, o sea, si alguien se ha ido a trabajar al Reino Unido y ha tenido, allí ha estado trabajando 15 años, pero nunca pidió la nacionalidad británica porque contaba con la pertenencia a la Unión, pues se le van a respetar sus derechos y los de sus hijos, etcétera, y además era el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien lo vaya a supervisar, ¿no? Cosa que también han cedido los británicos, que las 3 cosas que decían con el take back control es la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia no la queremos, no queremos pagar a la Unión, pues han tenido que pagar, y además queremos jugar a la carta con los derechos y con los movimientos de personas, capitales, etcétera, pues no han podido. Ahora bien, todo eso había conseguido negociarse, y lo que no permitió, o no ha permitido hasta hoy, realmente llegar a un acuerdo, tenía que ver con la tercera condición que puso la Unión Europea, que es el tema de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ¿no? Porque el Reino Unido, esto lo va a explicar ahora Enrique, tiene una particularidad, que es que tiene un trozo del Reino Unido que tiene una frontera con la Unión Europea, que es la República de Irlanda, que tiene unas particularidades históricas y que ha sido el meollo del asunto que ha hecho tan difícil llegar a un acuerdo. Y ahí le paso a Enrique la palabra porque el experto posiblemente en Europa del problema de la salvaguarda irlandesa es Enrique. Si no lo seguís en Twitter, seguidlo en este tema, y a Belén también, y le paso ahí la palabra. Muchas gracias, gracias Belén, Federico, gracias Agustín. Bueno, yo solo quiero explicar muy rápidamente por qué la salvaguarda era un problema y cómo han terminado proponiendo una solución que valdría, ¿no? La idea fundamental, lo curioso de todo es que este ha sido el meollo del problema del bloqueo del Brexit, y la palabra Irlanda no apareció en la campaña del referéndum ni un día. Nadie hablaba de Irlanda y resulta que llegado el momento de salir, todo es Irlanda. Y esto es así porque, como bien ha dicho Federico, tú cuando abandonas un mercado común tienes que poner frontera
con el país, con el resto de los países. Eso es natural, porque si tienen distintas regulaciones, pues tienes que tener una frontera. Y la única frontera, bueno, las fronteras en general pueden ser más sencillas de establecer, por ejemplo en el mar, porque las fronteras naturales se notan poco, porque siempre tienes que desembarcar y embarcar mercancías y controlarlas, luego eso no es tan complicado, pero luego están las fronteras terrestres, donde es más evidente que existen dos países distintos. ¿Y qué ocurre? Que la única frontera terrestre que tenía el Reino Unido, qué mala suerte, es la única que no se puede poner, que es la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, porque Irlanda e Irlanda del Norte han estado en un conflicto que se deriva desde los años 20, con Irlanda reclamando la reunificación de la isla, incluso dentro de su propia constitución, y que dio lugar pues, a lo que los llamaban eufemísticamente trouble, los problemas, que en el fondo eran atentados, violencia, que se concentraba ¿dónde? Donde se pone más evidente que son dos países, en una frontera. En la frontera es donde más atentados del IRA había, siempre. Entonces, hubo una cosa que es el Acta Única Europea, que permitió por fin que entre los países de la Unión Europea no hubiese fronteras. Y entonces eso, y solo eso, permitió la firma de los acuerdos de Viernes Santo, firmados en 1998 entre distintas partes, entre el Reino Unido, incluyendo Irlanda del Norte, y la República de Irlanda, con la idea fundamental de que no pasa nada porque sean dos países si no se nota que son dos países, y eso es precisamente lo que hace quitar una frontera. El Acta Única Europea permitió entonces quitar esa frontera y establecer una serie de mecanismos. Incluso Irlanda llegó, no lo olvidemos, a cambiar su propia constitución para dejar de reivindicar la reunificación. No es ninguna tontería. Cambió su constitución como consecuencia de los acuerdos de Viernes Santo. Y entonces se planteó simplemente el problema, bueno, ¿cómo se quita una frontera entre dos regiones? ¿Cómo se quita? Pues de la misma forma que la Unión Europea, que los países de la Unión Europea la quitaron en 1995. Y aquí es el problema, o uno de los graves problemas de la cuestión, es que el Reino Unido, que no ha sido capaz de darse cuenta el gobierno durante todas las negociaciones. La necesidad de evitar una frontera en Irlanda es una cuestión política, puramente política, pero la forma de hacerlo es una cuestión técnica. Los motivos por los que tú pones una frontera y la forma de quitarla es una serie de requisitos técnicos, que no cambian porque varíe el primer ministro, son siempre los mismos. No siempre lo han entendido así los británicos, que creían que era una cuestión de seguir presionando. Entonces, ¿cuáles son los 4 requisitos técnicos imprescindibles para quitar una frontera entre dos regiones? Primero, entre esas dos regiones, es decir, en Irlanda del Norte, tiene que tener la misma regulación para productos agroalimentarios, es decir, la regulación sanitaria, que Europa. ¿Por qué? Porque si no tienes frontera, podrías encontrarte con que con que Irlanda del Norte, por ejemplo, está produciendo o importando pollo clorado, que está prohibido desde Estados Unidos, que está permitido, y circularlo libremente por la Unión Europea, donde está prohibido. Luego tienes que controlarlo y para eso la entrada y la producción tiene que estar exactamente igual que en Europa. También tienes que tener la misma regulación técnica entre los dos países. ¿Por qué? Porque si no, en Irlanda del Norte se podrían estar produciendo juguetes para niños con un contenido en plomo superior al que permite la legislación europea, y luego circularía libremente porque no existe ninguna barrera. Además, tienes que tener los mismos aranceles. ¿Por qué? No solo los mismos aranceles, sino la misma regulación aduanera, es decir, las normas de origen para fabricación. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo, porque si no, tú siempre podrías importar cualquier tipo de bien con tus propios aranceles y ya no había ninguna forma de controlar si los bienes que van por el mercado único han pagado o no los correspondientes aranceles en frontera. Y con el IVA lo mismo, no que tengan que tener el mismo tipo de IVA, porque también en Europa hay tipos de IVA distintos, pero tienen que tener el mismo sistema, la misma estructura del impuesto y un sistema de información conjunto que te permita decir este bien ha salido de aquí y ha llegado aquí, porque si no tú podrías decir, por ejemplo, no, yo he exportado, me tienen que devolver el IVA, y como no hay frontera, no hay forma de saber si el producto ha salido o no ha salido. Es decir, para evitar problemas sanitarios, problemas de seguridad alimentaria o de seguridad técnica, o para evitar fraude en IVA y aranceles, tienes que tener la misma regulación. Irlanda del Norte tenía que estar aislada y tener la misma regulación que Europa. Eso es así, simplemente porque no puede ser de otra forma. Y además, de nada te sirve tener la misma regulación si luego dejas que desde Gran Bretaña te entren productos con otra regulación distinta, por el mismo motivo. Luego, entonces, tienes que controlar los productos que entran desde Gran Bretaña. ¿Dónde? En el único sitio que puedes hacerlo, en el mar de Irlanda. Entonces,
La salvaguarda era eso, era un sistema técnico, una serie de requisitos técnicos para hacer que el Reino Unido, o mejor dicho, Gran Bretaña, pudiera tener cualquier régimen comercial que quisiera, pero garantizando que no había frontera entre las dos Irlandas. Entonces, esas 4 cosas iguales, esas 4 regulaciones idénticas, más la frontera en el mar de Irlanda, era un requisito técnico. A eso puedes añadir pues, una serie de cláusulas de competencia para evitar pues, que Irlanda del Norte empezara a aplicar cuestiones medioambientales que la hicieron mucho más competitiva, lo que le llaman los ingleses level playing field, ¿no? El terreno de juego, que compitamos en las mismas condiciones o que no hagan condiciones laborales totalmente distintas que te hagan muchísimo más competitivo. Y luego un criterio lógico, la salvaguarda tiene que estar ahí siempre, porque los seguros no valen si son de enero a junio, o si alguien los puede quitar arbitrariamente, tiene que haber seguridad jurídica para la salvaguarda. Entonces llegó Barnier y dijo, bueno, mi propuesta es la siguiente, y dijo la propuesta que les acabo de decir, esos 4 requisitos, y esta es la propuesta y es la propuesta lógica, porque no hay otra. Entonces, May, por aquel entonces, como muy bien ha dicho Federico, llegó y dijo, bueno, yo ahora que acabo de notificar el artículo 50, voy a convocar elecciones para reforzar mi mayoría política y poder hacer lo que quiera. Y como saben, esa estrategia siempre sale bien. Y, por supuesto, perdió y dependió de los unionistas. ¿Y qué ocurre? Que si la idea de la salvaguarda es que no se note que son 2 países distintos, Irlanda del Norte e Irlanda, para el DUP es todo lo contrario. Para el DUP es que se note que entre el Reino Unido, que entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte son la misma cosa, con lo cual a ellos los controles en el mar de Irlanda les parecían un ultraje. Entonces May habló con Barnier y dijo, vamos a hacer una modificación de tu propuesta, y para tener todos los mismos aranceles y que no haya que controlar los aranceles, vamos a estar todos dentro de una unión aduanera, de la misma unión aduanera, el Reino Unido entero, y entonces así no hay que controlar los aranceles en el mar de Irlanda. Barnier aceptó, pero fue una mala idea. ¿Por qué? Primero, porque te estabas metiendo en un berenjenal peligroso, estabas definiendo que todo el Reino Unido, y no solo Irlanda del Norte, que es donde había que poner la salvaguarda, tenía ya un modelo mínimo de relación futura, que era unión aduanera, con lo cual te evitabas el control de tu política arancelaria. Y encima, quitar los controles aduaneros no es quitar los controles, porque tenías que seguir controlando en el mar de Irlanda la regulación de productos agroalimentarios y la regulación técnica y el IVA. ¿Qué ocurre? Que al final, a pesar de esa cesión, el DUP votó en contra, y May jamás pudo aprobar su acuerdo. Y así estuvimos, salió May, votaron a favor los radicales solo para conseguir que se fuera, y llegó Boris Johnson, que dijo que él iba a solucionarlo todo. Y entonces Boris Johnson se dio cuenta de una cosa. Primero, la salvaguarda tiene que ser solo para Irlanda del Norte. Buena idea. Pero entonces dijo, ¿cuáles son los 4 requisitos? Los sanitarios, técnicos, aranceles e IVA. Bueno, pues la mitad para ti, la mitad para mí. Regulación sanitaria y de productos industriales, acepto que sea la misma regulación en Irlanda del Norte y que haya controles en el mar de Irlanda. Pero no acepto que la regulación IVA y que los aranceles sean distintos. Y entonces no se dio cuenta de que eso no vale para nada, porque si tienes un coche que le faltan 2 ruedas, sigue siendo un coche, pero no funciona como coche. Y a ti te da igual tener que poner una frontera por un motivo que por 5. Si hay que poner frontera, ya no cumples los acuerdos de Viernes Santo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que dijo, y además añadió una cosa, como no tenías control arancelario, dijo, bueno, pues para evitar el fraude evidente que se va a producir en IVA y aranceles, lo que vamos a hacer es poner unos centros de control en Irlanda dispersos. Oiga, mire, una frontera no es frontera porque esté en un lugar específico. Si usted tiene que controlar el comercio aunque sea a 2 kilómetros de la frontera, esos son controles aduaneros. Esos son los controles que no permitían los acuerdos de Viernes Santo. Con lo cual, la Unión Europea dijo que no, con muy buen criterio. Pero entonces habló Boris con Varadkar y llegaron a un acuerdo. Y han llegado al acuerdo de hoy, que se puede resumir de la forma siguiente. Los requisitos técnicos eran los requisitos técnicos. Han aceptado todos. Regulación de productos agroalimentarios y regulación de productos industriales iguales y con controles en el mar de Irlanda. Y regulación arancelaria y de IVA dicen que son distintos, pero asumen la parte comunitaria y encima tienen controles en el mar de Irlanda. Es decir, lo que hablábamos al principio, los controles técnicos eran controles técnicos. Además, en la propuesta de Johnson decía que el DUP, que los unionistas,
que podían decidir cada 4 años si se metían o no se metían en la salvaguarda, eso de darles una capacidad de veto inadmisible. El actual acuerdo mantiene esas regulaciones, hace una especie de pseudo-regulación europea para aranceles e IVA, y dice, bueno, admitimos que Irlanda del Norte puede tener algo que decidir en la existencia o no de una salvaguarda, pero si alguien tiene que decidirlo, son quienes firmaron los acuerdos de Viernes Santo. Luego lo que ha hecho es decir, vale, primero, no es un opt-in, o sea, no es que tú decides cuándo te metes en la salvaguarda, sino que por defecto hay una salvaguarda, y tú tienes derecho a salir si lo aprueba una mayoría cualificada de la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte. El 60% de los votos de Irlanda del Norte y al menos el 40% de cada facción, es decir, de los unionistas del DUP y de los nacionalistas del Sinn Féin. Con lo cual lo que estás diciendo es, bueno, hay una incertidumbre, una inseguridad jurídica temporal sobre si la salvaguarda durará o no, pero al menos estás diciendo, bueno, quien puede volver a poner una frontera es quien la quitó, las mismas partes que firmaron el acuerdo de Viernes Santo. Y a eso hemos llegado y en eso estamos. Esa es la propuesta, ya la cuestión es ver si esa propuesta, que se parece, que en el fondo, si se fijan con lo que les he dicho, es la propuesta de Barnier, la propuesta de Barnier 2.0, si quieren, unas pequeñas modificaciones porque los requisitos eran los mismos, solo caben variaciones sobre una cuestión. Y es, aunque no aplica la Unión Aduanera a todo el Reino Unido, es muy parecida a la propuesta de Theresa May. Con lo cual, hemos dado muchas vueltas para llegar al punto inicial. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique y Federico. La verdad que, aunque luego vamos a profundizar, pero sí quisiera acabar un poco de aclarar este tema de la salvaguarda, ¿no?, ya que es tan importante. Y a ver si nos podéis explicar por qué entonces el DUP va a votar en contra, es decir, por qué esto no tiene vías de salir, o sea, cuál es el problema que tienen ahora, porque la continuación de esta historia es que el sábado por la tarde se vota, creo que es la primera vez que se reúne el Parlamento británico para votar un sábado desde la guerra la que tuvieron con Argentina, bueno, ahora unos 40 años, una cosa así, que no se reunían un sábado, me parece. Tienen que votar y el DUP ha dicho que va a votar que no. Entonces, bueno, un poco intentar entender, porque esto entonces es una ratonera donde estos 10 parlamentarios al final están condicionando todo el avance y todo el desarrollo del país. Bueno, yo siempre he dicho que había una regla heurística para saber si un acuerdo de salida valía, y es, si al DUP le parecía bien, el acuerdo no vale. Entonces, se ha verificado hasta ahora, y pasa exactamente lo contrario. El acuerdo es bueno, o por lo menos es válido, y por eso el DUP lo rechaza. ¿Por qué? Porque es que es inevitable, si quieres evitar una frontera, que haya diferencias regulatorias importantes entre Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Entonces, para Irlanda del Norte, para el DUP, era siempre importantísimo mantener la misma unión aduanera y de IVA que Gran Bretaña. Cedió en regulación sanitaria porque consideraba que era un tema importante y para evitar problemas, pero en eso no quería ceder, lo cual es un poco absurdo porque hay muchos territorios soberanos en Europa que tienen distintos regímenes aduaneros. Ceuta y Melilla no están en el territorio aduanero europeo, Canarias no están en el sistema IVA europeo y no pasa nada, se hacen ajustes, lo que pasa es que claro, no se notan porque es una isla, porque tienes el mar de por medio. Entonces el DUP, digamos que podía ceder en algunas pequeñas cosas, pero lo que no puede ceder es que para las 4 cosas haya diferencias sustanciales entre el régimen de Irlanda del Norte, es decir, europeizado, que a ellos les suena a reunificación de la isla, y Gran Bretaña que vaya por su lado. Les parece que es demasiado distinto, igual que en el acuerdo de May decían, me da igual no tener los mismos aranceles, tengo que controlar otras 3 cosas. Pues al final, en el acuerdo de Boris Johnson, que el DUP aceptaba, había que controlar 2 cosas, pero Boris Johnson ha terminado aceptando que hay que controlar 4. Bueno, como ven, esto no tiene pinta tampoco de que se va a solucionar este sábado, o al menos ellos lo que estaban comentando antes de que entráramos en un debate previo que hemos tenido muy interesante, pero quisiera quizás rescatar algunas menciones que hemos hecho de temas que yo a veces tengo la sensación de que quizás no son unos conceptos que están claros con el Brexit. Y, por ejemplo, Federico ha hablado de la relación futura. El Brexit, que nos lleva dando vueltas 3 años, solo es un papel que marca un punto de inflexión para luego abrir una etapa
que si hemos tenido estos 3 años, Federico, no sé cómo va a ser el intentar cerrar esa relación futura, ¿no? El Brexit solo fija que el Reino Unido se va a marchar de la Unión Europea y abrimos, lo van a explicar ellos mucho mejor, unos periodos de transición donde se va a reinventar la relación entre la Unión Europea, los que quedan, y Reino Unido, para ver a partir de ese momento qué se convierte Reino Unido, ¿no? Si Reino Unido quiere ser un Japón y tener un tratado como si fuera Japón, si quiere ser un poco más cercano y ser un Canadá, si quiere ser todavía más cercano y ser Noruega, bueno, pues a partir de ahora se tiene que definir, ¿no? Y con estos mimbres que estamos viendo que no se logra salir, bueno, pues cómo vamos a llegar, no sé si con Boris Johnson o con qué gobierno va a ser, porque eso también es difícil de saber, ¿no? Pero cómo va a ser de fluida y cómo se va a poder hacer este nuevo acuerdo para la relación futura. Si nos puedes un poquito describir esto. No, yo creo que esto es importante porque hay bastante confusión, yo creo. Brexit duro, Brexit blando y Brexit caótico. Son las 3 categorías, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando ahora mismo es si hay Brexit sin acuerdo, o sea, caos, o sea, nos divorciamos a las malas tirándonos los trastos, no queremos volver a sentarnos nunca jamás a hablar de nada, no te pago la cuenta, aunque seamos socios de la OTAN y en la cooperación antiterrorista, no vamos a intercambiar información porque estamos enfadados. No, entonces, lo que estamos definiendo ahora es si hay Brexit sin acuerdo, que es lo que en principio podríamos tener. Ahora parece ser que por accidente, ¿no? Esto es muy poco probable que ocurra, afortunadamente, ¿no? Porque esto es indeseable. De hecho, crearía una frontera dura cuando hemos dicho que nadie la quiere, tendría un impacto económico muy malo porque sería establecer aranceles, por supuesto todos los británicos aquí y los españoles allí, ese día, si hay Brexit duro, serían ilegales, o sea, un desastre, ¿no? Entonces, Brexit sin acuerdo es caos, y Brexit con acuerdo abre la posibilidad de que negociemos o un Brexit blando, es decir, relación muy cercana, o un Brexit duro, es decir, relación más lejana, pero dentro del acuerdo, ¿no? Entonces, hay que categorizar de manera distinta. Entonces, ahora hablaremos un poco más de escenarios del sábado y de la semana siguiente, que es si conseguimos evitar el Brexit sin acuerdo, que es lo que deberíamos, pero el meollo del asunto es, asumiendo que nadie puede ser obligado a quedarse en un lugar en el que no quiere estar, pues es razonable que si estos señores se quieren ir, por mucho que nos pese, o aunque no esté muy claro si se quieren ir o no, pero que se vayan, tiene que ser posible, ¿no? Tiene que haber una manera de encontrar la puerta, ¿no? Como dijo Borrell el otro día en el Parlamento Europeo cuando le hacían el examen para ser alto representante de la política exterior, parece que se quieren ir pero que no saben encontrar la puerta. Pues una vez que encuentren la puerta, vemos cómo es la futura relación, y esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que el Reino Unido ha venido a decir en su carta originaria cuando le manda a la Comisión la activación del artículo 50 es: me quiero divorciar de ti para a partir de mañana ser tu amante con una relación súper estrecha. Y entonces en Europa preguntar, pues tú no te divorcies, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, de alguna manera, pero bueno, asumimos que esto ha sido así, y por lo tanto, si todo sale bien, tendremos 2 años de periodo transitorio en los cuales el Reino Unido sigue estando dentro de la Unión para todo, salvo para sentarse en el Consejo Europeo, y tiene que seguir pagando al presupuesto europeo, tiene que seguir habiendo libre movilidad de bienes, servicios y personas y capitales, etcétera, etcétera, y entonces negociamos qué tipo de relación, ¿no? Que puede ser, como has dicho, modelo área de libre comercio. ¿Y Japón, qué tipo de relación quiere Johnson? Yo creo que tanto Johnson como todos los demás, bueno, a ver, Johnson quiere libre circulación de bienes, servicios, capitales y no de personas, eso es lo que quiere. Pero eso no se lo vamos a dar, ¿no? Y aparte, entonces, ese modelo no existe, ¿no? No existe. Bueno, pero claro, ellos dicen que no hay que basarse en ningún modelo anterior, y eso tienen razón, porque el Reino Unido es mucho más importante para la Unión que Noruega o Suiza, entonces tiraría más por ahí. Pero los modelos básicamente, como has dicho, estás dentro del mercado interior, Noruega, o si no, pues tienes un área de libre comercio, todo lo ambiciosa que quieras, porque el modelo suizo, en donde tienes una negociación sectorial de cada uno de los temas, la Unión Europea ha dicho que ya es agotador con Suiza como para encima tener que hacerlo con el Reino Unido. Así que habría esas 2 opciones. Y esa negociación
a mí me da la impresión de que no sería larga, porque tiene muchos detalles técnicos, pero sería una negociación mucho menos de vida o muerte como la que hemos estado viviendo estos años, de si hay Brexit, no hay Brexit duro, etc. Sería como cuando la Unión Europea negocia un tratado de libre comercio con Japón, que al final nos enteramos de cómo es, pero que no está en las portadas, ¿no? Pensad de todas maneras que la paradoja aquí es que la mayoría de las negociaciones suelen ser para aproximarse regulatoriamente y converger. Esta sería la primera vez que negociamos sobre cómo desengancharnos económicamente, y lo que sabemos es que en la economía moderna, donde hay mucho comercio de servicios, donde hay cadenas de producción globales, donde los bienes cruzan muchas veces la frontera, a veces porque son inputs intermedios del bien final, es mucho más difícil desengancharse, desintegrarse de lo que creíamos, ¿no? Pensábamos que era muy difícil salir de la Unión si estabas en el euro, como vimos con Grecia en 2015, bueno, de hecho imposible, y nos hemos dado cuenta que aunque no estés en el euro también es muy difícil, ¿no? Pero podemos ver una situación en la que esos 2 años de transitorio terminen siendo 20, terminó siendo un tratado comercial como el que hemos hecho con América, o sea, algo que nunca acaba, que se enquista de forma indefinida, porque si se ha tardado, llevamos por 3 años para el Brexit, pregunto, y sobre todo es ver la línea, ¿no? La línea si va a ser dura. Lo que te preguntaba Federico, si ellos van a ser más Canadá, más Noruega, más un país de Asia. Pues va a ser difícil. A ver, yo sinceramente creo que a todos nos convendría que fueran más Noruega. Claro. Y de hecho, si ellos miran los números de inmigración de los últimos tiempos, se darán cuenta de que la inmigración, tuvo mucho que ver el tema de la crisis de los refugiados del 2015 en el relato sobre el fontanero polaco, ¿no? Vienen hordas de inmigrantes a tomar nuestro estado del bienestar, etc. Esto, por cierto, no es un movimiento solamente que tenga que ver con el Reino Unido, tiene que ver también con los populismos, digamos, identitarios de extrema derecha que tenemos en casi todos los países occidentales, pero, de algún modo, a lo que nos convendría económicamente a todos es que fuera tipo Noruega. Otra cosa es si ellos están dispuestos a eso o no. El problema de eso es que no pueden negociar acuerdos comerciales por su cuenta, que han dicho que eso es muy importante porque quieren, digamos, compensar con el comercio con Australia y Nueva Zelanda lo que hacen con nosotros. Ellos querrían una Commonwealth de otro tipo, ¿no? Hacer unos bilaterales, y eso no se puede hacer. El problema del modelo Noruega es que tú, para estar dentro del mercado único, tienes que asumir la legislación comunitaria, y entonces para ellos estar sujeto a la jurisdicción del Tribunal Europeo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es anatema. Y además, si estás en el mercado único, tienes que contribuir a un fondo de cohesión. Entonces, ellos decían, jamás jurisdicción del Tribunal de Justicia, jamás contribución financiera. Quiero tener mi propia política Entonces, claro, si estás también en el mercado único, tu regulación de servicios está sujeta también con lo cual tu capacidad para negociar acuerdos de servicios es complicada. Noruega puede manejar aranceles, pero muy poco más. En el resto está sujeto a la jurisdicción comunitaria. Entonces, para ellos querían alejarse para tener su propia autonomía. Que luego esa autonomía sirva en la práctica para eso, pues no. Yo creo que tenderían más bien a un modelo tipo Canadá, con libre circulación de bienes, o sea, sin aranceles, y algunos acuerdos específicos en materia de servicios. Pero luego, claro, las cosas van evolucionando y quién sabe si al final volvemos otra vez a tener un modelo mucho más integrado, ¿no? Con el tiempo, o con distintos dirigentes. Muy bien. Antes de dar ya la palabra al público, aclarar un poco el tema de los escenarios, de los inmediatos, bueno, los futuros creo que acabamos de hablar ahora un poco, pero una vez que no se apruebe esto el sábado, porque al parecer, según les he escuchado a los dos, es casi imposible, bueno, ¿qué es lo que va a suceder así en lo inmediato, ¿no? La tercera prórroga lo más posible, bueno, un poco describirnos un poco el cronograma que nos va a continuación. Empiezo yo. Sí. Bueno, al final tú necesitas, para aprobar un acuerdo, tú necesitas 320 votos en el Parlamento Europeo. Y ahora tiene 287 los conservadores, entre los que echó Boris Johnson, si recuerdan, cuando se les ocurrió votar a los pobres que no querían suspender el Parlamento, y entre el DUP, que ha dicho que este acuerdo no le vale. Con lo cual, eso te obliga a tener 33 votos adicionales que tienes que convencer a la oposición. Yo creo que eso es muy difícil y sobre todo por un motivo político. Como muy bien dijo Federico al principio, esto ha sido una cuestión de política interna, el Brexit, desde el primer momento, desde que Cameron lo único que quería era acallar a los euroescépticos de su partido. Entonces,
Corbyn, que siempre ha estado hablando de un Brexit laborista, todavía nadie ha descubierto lo que quiere decir, pues no va a tener la tentación de ceder sus votos y darle una oportunidad de oro a Boris Johnson para que en las próximas elecciones arrase, porque ha conseguido dar el Brexit. Entonces, es difícil que los laboristas o que la oposición en su conjunto vayan a decir, de acuerdo, pues aprobamos el acuerdo y salimos. Lo normal, aunque también tiene un coste decir que no se lo dan porque sí. Tendrán que poner probablemente alguna condición, es decir, no aprobamos este acuerdo, pero lo dejamos para después de las elecciones, o no aprobamos este acuerdo, pero lo sometemos a un referéndum. Los liberaldemócratas, por ejemplo, han dicho que cualquier acuerdo que se apruebe no lo van a aprobar, sino que van a sujetarlo a la voluntad de la población, o van a hacer un nuevo referéndum para ver si les vale este acuerdo o si prefieren quedarse. Entonces ese es el escenario ahora, ¿no? Porque antes estábamos hablando de elecciones anticipadas y ahora sería más bien un referéndum en lo que se abriría después de este rechazo. Para ordenar un poco la cuestión, ¿no? Supongamos que el sábado no se aprueba este acuerdo, ¿no? Yo sí que coincido con Enrique en que es muy difícil que los laboristas apoyen el acuerdo, porque entonces se demostraría que Boris Johnson es un genio, ¿no? Que él prometió que iba a haber Brexit el 31 de octubre distinto del de May y lo consigue. Con lo cual se come con patatas al Brexit Party y se come con patatas un cacho de los votantes de los laboristas, que hay mucho laborista que quería Brexit porque son los, digamos, los que llamamos desclasados industriales del interior de Inglaterra, que se han quedado sin trabajo, que han perdido situación económica que tenían antes, etc. Entonces, es posible que, por otro lado, es importante saber que hay una ley en el Parlamento británico que dice que no puede haber una salida caótica, ¿vale? Que antes de que haya un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, el gobierno británico tiene que pedir una prórroga, que seguramente la Unión Europea le concede esa prórroga hasta el 31 de enero, siempre que haya una razón para ello, ¿no? ¿Qué razón para ello? Pues o bien unas elecciones, o bien un referéndum entre este acuerdo y quedarse, ¿no? Porque siempre está la duda de un segundo referéndum sobre qué sería. Bueno, ahora parece que está bastante claro que lo que hay sobre la mesa es este acuerdo, que ya, además, como ha dicho Enrique, se parece mucho al otro, pero bueno, venga, pues este es ya, no vas a hacer un tercero, o si no, quédate. Y por lo tanto, bueno, podría ocurrir que tuviéramos un escenario en el cual hay unas elecciones y Johnson consigue decir, este es mi acuerdo, vamos a elecciones, y consigue una mayoría similar a esos 320 o por ahí, que le permita aprobar su acuerdo, o bien algún tipo de opción de segundo referéndum. Pero lo que parece claro es que estamos cada vez más lejos del salida sin acuerdo, que sería lo que todos queremos evitar, ¿no? Y las preguntas de ese referéndum ahora ya serían o este acuerdo que se ha firmado hoy o salir, ¿no? Sería o sea, o quedarse, diría yo. Perdón, sí, o remain. O sea, sería un poco la reformulación del referéndum que se hizo en 2016. Ahora ya se está optando por una cosa concreta, ¿no? Que es este acuerdo de salida que se ha llegado hoy, o quedarse. Bueno, yo diría que la cosa no está madura para un segundo referéndum, ¿eh? O sea, yo llevo 2 años y medio, cada vez que veo a un británico que viene de Londres le pregunto, ¿de verdad que no hay opción para un segundo referéndum? Me dicen, no. O sea, el relato del Brexit, el relato populista del Brexit es tan potente que todas estas cuestiones que todos reconocemos que son razonables, como cómo vas a cambiar el statu quo por 48 a 52, cómo no vas a aclarar de qué estabas hablando cuando hablabas de Brexit, eso no está en el debate. Y ahora mismo, si hay un acuerdo que puedes terminar con la pesadilla, que además nos mete en un periodo transitorio donde no hay impacto económico negativo, yo no sé si habrá segundo referéndum. Bueno, pero como sois economistas, hacéis pronósticos, tú eres pro elecciones anticipadas y tú pro referéndum, ¿no? Estos son vuestros pronósticos. Es difícil saber. Yo pienso que antes habría elecciones, antes también es posible que... Lo que pasa es que no sé si a la Unión Europea le va a parecer bien... La prórroga por unas elecciones. Bueno, igual, probablemente sí, ¿no? Pero tiene sentido un segundo referéndum, solo quiero añadir un detalle, porque contrariamente a lo que pueda decir algunas personas, este segundo referéndum no es una repetición del primero. En el primero tú dijiste, ¿quieren salir? Sí. Ahora estamos diciendo, ya tenemos la forma de salir. ¿Les gusta o para esa salida prefieren quedarse? Mucha pedagogía, de todas formas, hace falta para ese referéndum.
Pero bueno, vamos a tantear un poco si en la sala ya tenéis alguna pregunta, si no aquí tenemos carrete para rato, pero para no seguir extendiéndonos, si alzáis las manos por ahí, bueno, pues ya hay alguna mano, creo que había un micrófono, ¿verdad? Me parece, alguien que tenía un micrófono que se iba a pasar, que ahora mismo no veo a la persona con el micrófono. Bueno, pues mientras tanto hablamos del impacto económico así muy rapidito, si queréis. La verdad que se han dado un montón de cifras, se han dado todas las cifras del mundo y al final tampoco parecen tan terribles, ¿no? También quizás porque nos están dando unas cifras un poco plurianuales de impacto en conjunto y tal. Quizás un flash los dos con lo que vosotros creéis que sería el principal impacto, más que una cantidad o un volumen, ¿no? Algo que sería significativo y en concreto para España. Bueno, a ver, lo que sabemos es que igual que el libre comercio aumenta el tamaño de la tarta, la desintegración económica lo reduce y le daría más daño al Reino Unido que al conjunto de la Unión Europea porque el Reino Unido es más pequeño y es más dependiente que al revés, y dentro de la Unión a algunos países les dolería más que a otros, concretamente a Irlanda, pues, y a Holanda y a Alemania, que tienen mucha producción industrial y comercio, pues más que a países como Francia, y a España, pues un poco en el punto intermedio por el tema del turismo, que es una cosa muy nuestra. De todos modos, estamos observando un impacto económico negativo, sobre todo en el Reino Unido, ya que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? El Reino Unido solía crecer más que la media de la Unión Europea, desde que hemos empezado con este lío, está creciendo menos, y por otro lado, el escenario que es económicamente muy malo es este Brexit caótico, que parece ser que es evitable. Creo que el otro día era el Banco de España o el Ministerio de Economía, no estoy segura, el que calificaba de accidente del Brexit a la quiebra de Thomas Cook. Con accidente los economistas califican todo eso que no han predecido. Entonces dicen que es un accidente que no tenía que haber pasado. Pero bueno, sí que es llamativo, ¿no? Que estamos viendo ya que sí que hay algunos flecos que incluso antes de llegar al Brexit se empiezan a soltar y que no están sobre la mesa, con lo cual siempre hay que tener claro que pueden suceder cosas que no están dentro de los modelos ni de los cálculos. Enrique, ¿cuál sería así tu principal impacto que verías en caso de Brexit? Yo es que creo que cometemos un error muy grave al intentar centrarnos en los impactos en los próximos 2 o 3 años, porque es que las economías modernas están muy integradas y las economías son bastante resistentes a shocks, a impactos a corto plazo. Es decir, esto es un buque al que le dan un gran golpe y bueno, pues poco a poco en 3 años pues cae un 3%, un 4% y se va recuperando. Pero lo que hace ese golpe es girar el rumbo del buque. Y como la economía crece de forma acumulativa, tú lo que ves es que a corto plazo puedes crecer y la gente puede decir, no era para tanto, sí, pero luego compara la evolución en 10 años. Tú si te fijas, el otro día miraba un gráfico que era espectacular, Quebec, partiendo del PIB real de todas las regiones de Canadá, tú ves Quebec, Alberta, todas las regiones, Ontario, y ves como a partir del primer referéndum, que fue en 1981, y después a partir del segundo referéndum, la desviación no es muy grande, pero empieza a separarse. Y 20 años después, 30 años después, la divergencia es increíble. Lo que haces es reducir la productividad, reducir las ventajas de tener inversión directa ahí. En este caso la divergencia sería para mal en Reino Unido. Claro, lo que quiero decir es que decir que todo esto va a provocar una caída del 3-4% es infravalorar lo que es realmente grave, que son los efectos a medio y largo plazo de alejarse de un sistema integrado, ¿no? Muy bien, pues si os parece, había una mano allí ya levantada. Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por vuestra presencia. Yo os quería preguntar una pregunta y no es porque sea español ni que sea nacionalista, nada que ver, pero es importante que haya otra frontera terrestre con Reino Unido, que lo tenemos aquí cerca, a 500 kilómetros, y aunque solo tenga 1 kilómetro de ancho, pues no deja de ser una frontera, ¿no? Y a lo mejor nosotros entre la península ibérica o la Unión Europea y Gibraltar no transportamos muchos productos, pero sí que hay un intercambio tremendo de servicios y de productos financieros, de juego, hay una serie de mercado muy potente. ¿Cómo se está negociando esto y ahora que estamos un poco desinformados al respecto? Muchas gracias. Sí, básicamente el tema de Gibraltar, para empezar, España no lo colocó al mismo nivel que la frontera de Irlanda, y yo creo que hizo bien, porque no es lo mismo, pero efectivamente, si algo podría tener de bueno para España al final del proceso esto es
abrir la puerta a la modificación del estatus de Gibraltar. Entonces, en el acuerdo lo que se plantea simplemente es que si hay un Brexit ordenado, pues no pasa nada durante el periodo transitorio, pero si eventualmente la relación futura es del tipo Canadá o Japón, es decir, si Gibraltar, que es parte del Reino Unido, no está dentro del mercado interior, tú tienes que poner una frontera, por ejemplo, de control de personas, que ahora mismo no hay, entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, ¿no? Y otro tipo de controles de otro tipo en función de qué acuerdo negocies, ¿no? Esto haría que el modelo económico de Gibraltar, tal y como lo tenemos ahora mismo, fuera inviable. Y eso haría que muchos gibraltareños, que en el referéndum votaron, si no me equivoco, 96% a favor de mantenerse dentro de la Unión y 4% por el Brexit, porque saben que si hay Brexit va a haber lío para su modelo económico, pues pudieran plantearse que quieren tener alguna solución que les permita tener abierta la frontera para movilidad de personas, de bienes, capitales, en fin, luego podemos comentar si te gusta más o menos lo del juego, lo de su paraíso fiscal, en fin, pero que el modelo no sería viable y entonces a lo mejor a los gibraltareños les interesaría explorar fórmulas de algo que ellos no van a llamar nunca cosoberanía con España, pero que lo sería, ¿no? Entonces eso pues es algo que en el 2021, cuando hayamos acordado la relación futura, si la cosa va bien, veremos que el Reino Unido es un país externo y por lo tanto tendremos a la Unión Europea apoyando a España, igual que ahora la Unión Europea ha apoyado a Irlanda en esta negociación, y se abriría la puerta a decir a los gibraltareños, mira, vas a perder un montón de renta per cápita, a menos que tal vez te quieras vincular a España de una manera diferente, entonces podríamos cambiar el estatuto. Lo que pasa es que yo creo que esto es algo mucho menos pasional que lo de Irlanda del Norte, y que al fin y al cabo, bueno, pues estaría bien, pero ojalá no hubiera habido Brexit para lo que son los intereses estructurales españoles, aunque al final podamos tener una cosoberanía con Gibraltar, que es posible que llegue en 2022-2023 si efectivamente acaban en una opción tipo Canadá, Japón y no Noruega. ¿Alguna? Sí, muchas gracias. Bueno, un poco siguiendo en este tema de Gibraltar y otro tema también, en primer lugar, teníamos en el acuerdo de salida, había una cláusula que indicaba que España, que la Unión Europea respetaría la posición de España a la hora de llegar a un acuerdo futuro con el Reino Unido sobre el tema Gibraltar. Pero, curiosamente, en la última versión del acuerdo, esta parte se sacó del acuerdo y quedó como una declaración política de la Comisión. Declaración política que la propia Theresa May se encargó en el Parlamento británico de decir que era una cláusula que para ellos no tenía ningún valor. Entonces, yo creo que ahí hemos perdido una baza importante a la hora de una posible futura negociación que nos permitiera, digamos, tener más capacidad de presión en el ámbito de Gibraltar. Y el segundo tema es cuando el gobierno dice que las empresas españolas y sobre todo que en general España está preparada para el Brexit. ¿Qué quiere decir? ¿Realmente en el ámbito económico hemos tomado medidas concretas que nos faciliten que el Brexit nos afecte menos? Sí, bueno, respecto al tema de Gibraltar, fíjense que uno de los motivos fundamentales es precisamente lo que expliqué de la salvaguarda, porque al cambiar May durante las negociaciones en el túnel el modelo por defecto, en última instancia, estaba ya entrando de lleno en el modelo de relación definitiva. Lo que venía a decir es que al final, por mal que fueran las cosas, siempre habría una unión aduanera con Gran Bretaña. Y eso suponía ya entrar de lleno donde no debía, es y por eso hubo un enfado y se dieron cuenta de que la regla 18 de las recomendaciones del Consejo, todo acuerdo futuro de relación definitiva necesitará el visto bueno de España para lo que respecta a Gibraltar, ya estabas metiéndote de lleno en la relación definitiva y por eso hubo que hacer unas modificaciones. Pero yo sinceramente creo que la declaración política, las cosas complementarias son suficientemente garantes de que las cosas se van a respetar. Entre otras cosas, porque si el Reino Unido abandona la Unión Europea, ¿del lado de quién va a estar la interpretación de esas? Pues lógicamente del lado de España, porque está con un socio frente a un tercer país, ¿no? ¿Quieres responder tú? Bueno, yo añadiría que de hecho hubo
o sea, podemos asumir que en las 500 y pico páginas que tenía el acuerdo de salida, eso no estaba tan claro según una interpretación como debería estar. Entonces, en ese Consejo Europeo, que fue ¿cuándo fue? En junio, fue donde el gobierno español dijo: si no me aclaráis esto, aquí no, el Consejo no aprueba. O sea, el Consejo Europeo ha aprobado hoy, a las 6 de la tarde, en menos de 10 segundos, el acuerdo al que ha llegado Barnier con el equipo de Boris Johnson. Porque estaba todo muy claro. El equivalente de hace 6 meses de May no se aprobó y España, con buen criterio, dijo: yo no estoy presuponiendo mala fe, estoy diciendo que esto no está claro. ¿Alguien cree que no está claro? Pues sí, venga, puedes creer que no está claro. ¿Os parece suficiente si añadimos esto? Sinceramente, yo creo que las garantías, y creo que es lo que habría hecho cualquier gobierno español, no lo sé, me parece suficiente. Otra cosa es que cómo va a ser la relación en el futuro. O sea, yo creo que es difícil anticipar que efectivamente al final del día va a haber un cambio en el estatuto de relación con Gibraltar, a menos que efectivamente ellos le vean el miedo de tener un colapso económico. En cuanto a la segunda pregunta, es muy difícil. A ver, esto es como decir, o sea, el no deal Brexit es como un tsunami, ¿vale? O sea, los aviones no pueden despegar. O sea, si alguien tiene un billete de avión para el 1 de noviembre a Londres, que lo cambie. Que lo cambie, porque muy posiblemente no va a poder volar. Bueno, han dicho que eso sí que lo podrían. Pero vamos, quiero decir, que va a ser, es como, ¿se puede uno preparar para el tsunami? No. Puede, entonces, creemos que el tsunami no va a llegar, que es el no deal Brexit. Dicho eso, pues hay planes que Enrique tú conoces tal vez mejor, en el ICEX de apoyo, hay planes de información, hay muchos problemas básicamente de información a las empresas, porque de hecho KPMG ha hecho un estudio muy interesante sobre qué empresas habían intentado empezar a hacer planes de estudio para prepararse y había un porcentaje muy alto que no, porque es que como no lo tenían claro y era costoso y creían que al final no iba a haber no deal Brexit, o algunas creían que no iba a haber Brexit, pues ¿para qué, no? Entonces yo creo que se está haciendo lo razonable teniendo en cuenta que si llega el tsunami no vas a estar preparado nunca. Y luego, pues es una muy buena idea empezar a buscar diversificación de mercados fuera de la Unión Europea, pero eso antes de Brexit, porque es que los mercados más dinámicos del mundo están en los emergentes, no están en la Unión Europea. O sea, que eso es algo que tenemos que hacer. Entonces, pues nunca estaremos suficientemente preparados para el no deal Brexit, pero creemos que no lo va a producir. Claro, uno puede prepararse para las cosas que lógicamente van a venir como consecuencia de un hombre. Y puedes prepararte o hacer una especie de plan de contingencia para cosas que podrían empeorar o que podrían cambiar. Pero habrá factores, por muy bien o por muy preclaro que sea un gobierno, que no controlas. Y habrá turbulencias en los mercados financieros que evidentemente escapan a tu control. Lo mejor que puedes hacer es agarrarte fuerte y en las cosas que sabes que van a empeorar, tomar tus propias medidas. Pero nunca se prepara uno para el caos. Es que yo creo que quizás los medios contribuimos a un mensaje no muy claro sobre que que no haya Brexit duro no quiere decir que no vaya a haber un Brexit, ¿no? La gente creo que está descontando un poco que esto de que no va a haber Brexit duro significa que no va a haber Brexit, cuando en realidad son dos cosas diferentes. Porque Brexit va a haber sí o sí. Parece ser que sí. A ver, yo cuento aquí lo que creo que va a ocurrir, que es una predicción. Se consiguen ir y se dan cuenta de que cuando quieren firmar ese tratado de libre comercio con Trump, que Trump les ha prometido, piensan que no vale mucho la pena, porque básicamente eso quiere decir asumir todos los estándares que les pide Estados Unidos, porque el poder de negociación entre Estados Unidos y el Reino Unido está muy desequilibrado, ¿no? Entonces, dándose cuenta de que cuando intentan compensar sus exportaciones a Alemania, Francia y España con las de Nueva Zelanda y la India, pues ven que tampoco, ¿no? Y entonces se dan cuenta que les va conviniendo no desalinearse regulatoriamente demasiado de la Unión Europea, porque si no, como el 80% de sus exportaciones son de servicios, lo van a sufrir. Entonces, pasados unos 10 años, se dan cuenta de que están adoptando prácticamente toda la normativa europea, pero que no están sentados en la mesa del Consejo. Entonces dicen, pues para eso mejor dentro, ¿no? Y entonces nos piden el reingreso y nosotros les decimos, bien, pero el opt-out del euro que tienes no te lo voy a mantener. Y entonces finalmente el Reino Unido dentro de 40 años entra en el euro. Y el opt-out que tienes del cheque británico, que te damos un rebate, tampoco. Pero como no les queda otra, porque ese ha sido su 98, ¿no? Como para nosotros fue el 98 hace 100 y pico años,
pues asumen en el camino mucha de la gente que es, digamos, que soñaba con volver al Imperio Británico, ya ha fallecido porque es un tema de edad, y los jóvenes, que son los grandes sufridores del Brexit, que no han votado, son los que empujan más, que no pudieron tener ese segundo referéndum, pero entonces en el futuro intentan volver a la Unión, y entonces creamos los Estados Unidos de Europa de Winston Churchill. Y somos todos a ver felices. cómo mejoras esto, Enrique, yo lo veo complicado. Bueno, yo no llego ni al sábado, a predecir al sábado, no, creo que no. Lo que sí que creo, y a tu pregunta, Belén, es que el acuerdo de hoy hace bastante más probable el Brexit de lo que lo era hace 5 días. Es decir, ante la amenaza de una salida sin acuerdo, hacía muy probable... Vamos a ponerle probabilidades. Ahora, ¿cómo es de probable que haya un Brexit? Es probable... El normal, hablamos del normal, que se termine aprobando este acuerdo, yo lo haría, pues yo que sé, 2 tercios, 1 tercio. Acabo de inventar. Sí. Pero vamos, lo que quiero decir es que... Pero como siempre, claro, ¿no? como cualquier economista... No, pero como bien ha dicho, ante el temor del Brexit sin acuerdo, la opción de pido una prórroga y sigo mareando la perdiz era la que se imponía. Claro. Y ahora que hay un acuerdo posible, y claro, pues a lo mejor se produce este acuerdo mucho más. Y ahí la elección entre una salida brutal o el acuerdo de May que nadie quería, aunque es el mismo o muy parecido, pues entonces la gente dice, para eso nos quedamos. Ahora, cuando el Partido Conservador defienda ese acuerdo de Brexit como la forma de conseguirlo, como el mejor acuerdo posible, aunque sea casi igual, pues es posible que el Partido Conservador, que lidera bastante las encuestas, consiga una mayoría suficiente para aprobar, incluso tanto sea elección como sea referéndum de ratificación, consiga una mayoría como para aprobar el acuerdo, ¿no? Creo que ahora es mucho más probable que hace una semana. ¿Alguna pregunta más en la...? Pues yo pienso que les va a venir de perlas el que se vayan de la Unión Europea y que les va a venir fenomenal económicamente y además que cada vez van a estar más encantados de haberse ido. No sé por qué no estamos pensando en ese escenario. Luego, el 1.800.000 habitantes de Irlanda del Norte, eso al final, viendo demográficamente cómo está la situación, también va a mejorar. Y al fin y al cabo todo se recompone. Y estando en la situación en que están, después de la entrada del 73 y tal, con Harold Wilson y tal, con los laboristas, pues mejor que se vayan. Y nosotros, y luego tampoco me fío nada de la parte Polonia y demás. Porque no igual en un momento a los polacos les interesa mucho negociar con los ingleses. Creo que España sí que puede ser de los que nos puede afectar bastante más. Bueno, varias cosas, muy provocadora la pregunta. Vamos a ver, si dentro de 30 años la Unión Europea ha desaparecido, cosa que no tiene probabilidad cero, ¿vale? Espero que no ocurra, y creo que no va a ocurrir, y yo diría que hay un 80% de probabilidad de que no ocurra, o un 90%, pero puede ocurrir. Entonces el Brexit se verá como los que lo vieron venir fueron sabios y abandonaron el barco mucho antes de que se hundiera. Ahora, en la medida en la que yo creo que eso no va a ocurrir, y que además nos conviene a todos los europeos jugar en la dirección correcta para que no ocurra, y eso pasa por continuar con la integración y hablar de la unión bancaria y de la unión fiscal y de la autonomía estratégica frente a Estados Unidos y un montón de otras cosas que ya estamos haciéndolos, pues creo que vamos a ponernos las pilas para que no ocurra. Y después hay que tener en cuenta que lo que se ha demostrado con esta negociación es que el rule of law, el Estado de Derecho en Europa es muy potente. Entonces, tú como Polonia no puedes negociar un acuerdo con el Reino Unido de libre comercio. Ya sabemos que Donald Trump parece ser que cuando visitó a Macron hace un año y pico, a la vuelta del viaje le llamó y dijo, oye, que nos hemos llevado muy bien, que quiero negociar un acuerdo de libre comercio con Francia. Y entonces los franceses le dijeron, no, es que no sé, esto no lo llevamos aquí, esto lo llevan desde Bruselas desde 1957. Pues esto es un poco así. Entonces, de algún modo, puede haber pactos bilaterales, en España los tendremos que hacer porque tenemos un montón de residentes británicos, sobre todo jubilados, que nos interesa que estén cómodos aquí, pero en lo que es el acuerdo de libre comercio tú no lo puedes negociar de manera independiente como Polonia, ¿no? Y luego que es que yo entiendo lo que tú dices, de alguna manera
Reino Unido es un país estupendo, la gente muy brillante, son muy hábiles, tienen Oxford y Cambridge y la LSE y el Imperial College y la bomba atómica y el asiento del Consejo de Seguridad, y la City, eso no lo van a dejar de tener. Es decir, no estamos hablando de que después del Brexit ellos se van a volver mucho más pobres, es lo que dice Enrique, se van a volver un poquito más pobres a largo plazo de lo que hubieran estado si se hubieran quedado. Por eso el Brexit no es una buena idea económica y puede que sea una buena idea desde el punto de vista identitario, ¿no? Si eso te importa mucho, ¿no? Como alguna gente en Cataluña también puede opinar eso. Entonces, bueno, pues económicamente no tiene ni un pase, ¿no? Entonces, creo que hacemos bien en la Unión Europea muchas veces, yo creo, en poner en valor lo que somos y cómo hemos negociado. Esto, de alguna manera, a mí me recuerda mucho a cómo negoció la Unión Europea con Tsipras en el 2015. ¿Os acordáis de la crisis griega? En el 2015, ¿qué hizo? Tsipras hizo algo parecido a lo que ha hecho Boris Johnson, es primero decir que aquello era inasumible, ¿no? En el caso de Grecia, el acuerdo de la Troika, para luego decirle, esto es lo que hay, y te lo vas a tener que tragar, además a un coste económico mucho mayor que si lo hubieras aceptado un año antes. Pues esto es parecido, van a terminar aceptando, como dice Enrique, algo que ya estaba negociado hace 6 meses, pero con una incertidumbre económica que les ha hecho caer a lo mejor medio punto de PIB, y bueno, pues como son Reino Unido pueden aguantar. Ahí se ha introducido lo de la City. ¿Por qué no les hacemos daño ahí en la City y la pasamos a Frankfurt? Pues porque la City es muchísimo más que el acceso a los mercados europeos, es un sistema legislativo, es la common law, es la facilidad para emisiones, es... Y se la quedan ellos. Esa parte sí, una parte se pierde, pero tú no cambias de la City, todo lo que supone la City, tú no la trasladas con facilidad a Frankfurt. Hay un deterioro, pero uno de los conceptos más importantes en economía y peor entendidos es el coste de oportunidad. Si tú me dices, ¿sobrevivirán los ingleses? Pues claro que sobrevivirán. Dentro de 5 años estarán creciendo al 2%, 1,5%. Pero ¿cuánto hubieran crecido si hubieran permanecido en la Unión Europea? Es que eso es lo que tienes que preguntarte. Sí, por supuesto, de todo se sale, si esa es la pregunta. Sí, y habrá gente que diga, ya estamos creciendo. Bueno, sí, pero igual deberías haber crecido muchísimo más y hay gente que lo ha pasado muy, muy, muy mal por el camino. Sí. No, lo primero agradeceros por este debate verdaderamente interesante y muy clarificador, además que muy pedagógico también. No, con el tema este de los costes, obviamente, pues claro, depende mucho del escenario, de dónde esté el Reino Unido y Europa, qué relación tengamos dentro de 10 años, 20 años, para poder cuantificar esos costes. Pero lo que sí ya hemos hecho los economistas es cuantificar cuál es ese coste de oportunidad que nos ha traído el referéndum en 2016 hasta ahora, ¿no? Tratar de construir el contrafactual, ¿no? Que estaba implícito en lo que Federico y tú, Enrique, estabais diciendo, que antes del referéndum el Reino Unido crecía más. Por decirlo así, el Reino Unido no se ha aprovechado. Europa ha tenido una etapa de crecimiento enorme en 2017, principios del 2018, prácticamente el doble o casi el triple de lo que suele ser su crecimiento habitual, y el Reino Unido no lo ha notado, cuando lo normal es que hubiera crecido mucho más, ¿no? Entonces, las cifras acumuladas, ¿no?, que ya se han dado, en principio, de acuerdo con estas estimaciones, son equivalentes a más de un 2% del Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, que claro, es una deriva pequeñita, pero cuando ya acumulas al cabo de 3 años y medio, pues te vas a eso, a 2 puntos. Es decir, que si la economía británica, igual que la economía española, cayera de un trimestre a otro 2 puntos, pues nos estaríamos tirando aquí, echando las manos a la cabeza, ¿no?, diciendo qué coste tan enorme. Lo que pasa es que como es progresivo, es con respecto a un contrafactual, la economía sigue creciendo, pero crece 2-3 décimas menos cada trimestre. Cuando empiezas a acumular, pues te das cuenta que tienes esa diferencia. Entonces, la cuestión es, ¿vamos a seguir acumulando esa cantidad? Pues va a depender de cuál sea ese acuerdo futuro, pero que el Reino Unido sale perdiendo con esto es evidente. También Europa y, por supuesto, algunos países europeos más que otros. Obviamente nosotros ya lo estamos notando en términos de turismo y bastante antes que la quiebra de Thomas Cook, ¿no? O sea que estas cosas pasan factura. Un comentario ahí, lo trágico tal vez es que
hay una serie de movimientos políticos en el mundo, y este sería un ejemplo, pero la guerra comercial sería otro, donde da la sensación de que lo que lleva a las decisiones políticas no tiene nada que ver con el análisis coste-beneficio económico racional. O sea, por ejemplo, todo el mundo en Estados Unidos sabe que la guerra comercial es mala para Estados Unidos, pero ellos consideran que si es peor para China, pues a lo mejor puede merecer la pena porque yo me pego un tiro en el pie, pero en el camino le pego 2 tiros en el pie a China. Que es una lógica muy perversa, creo yo, sobre todo desde el punto de vista de lo que estábamos acostumbrados, y además, como en el caso del Brexit hemos caído en el desprestigio de los expertos, de esto Enrique sabe bastante, entonces básicamente pues, todas estas cuestiones, es todo muy pasional, ¿no? Recuperemos el control y la confianza y estos no nos quieren dar lo que queremos y la Unión Europea no nos entiende, pero bueno, a lo mejor es que el mercado europeo de 500 millones es lo que es y el británico es lo que es y esto no es una buena idea, ¿no? Sí, Agustín. Me perdonáis una pregunta. Paul de Grove, como sabéis, es uno de los grandes expertos. Me parece que como es flamenco se pronuncia Graube o algo así. Dijo cuando se votó el referéndum, y no lo dijo a modo de butad, algo así como: me alegro enormemente de que se vayan, porque llevan desde que entraron poniendo palos en las ruedas del crecimiento europeo y luego dentro de unos años vendrán como mansos corderitos a negociar un tratado que beneficiará a Europa. ¿Creéis algo de este tipo? Hombre, Federico sí, ya lo ha dicho, yo creo, ¿no? Yo creo que lo tiene claro. Federico ha estimado que eso ocurrirá en 2061. No, hombre, vamos a ver. Yo soy un gran defensor de la permanencia del Reino Unido en Europa. Y yo creo que alguien que haga de Pepito Grillo, como ha hecho el Reino Unido siempre, es positivo. Es verdad que el Reino Unido no siempre se ha... ¿Quién va a ser ahora? Claro, es que ese papel lo cumplían un poco a la limón el Reino Unido y Holanda. Pero Holanda se ha quedado sola y es un país relativamente más pequeño. Está muy bien que cada vez que Francia o alguien, o los que lideran un poco el proceso, diga hay que hacer esta política, está bien que alguien pregunte ¿y por qué? ¿Y por no sería mejor hacer esto? ¿Y no es demasiado caro? Eso es sano. Un cierto escepticismo es sano, lo decía Juncker, yo soy euroescéptico 2 veces al día. Pero la idea es, y sí, evidentemente ha habido momentos en la historia de la integración europea donde el Reino Unido, más que escéptico, ha sido desleal. Pero aún así, tú necesitas... Es sano para cualquier organismo colegiado, para cualquier organización, que haya voces discrepantes, porque al final siempre surge una solución bastante más apropiada y no sesgada hacia una de las partes. Yo creo que al final, igual que en la negociación de la salvaguarda y todo, al final la realidad es muy tozuda. Y vas diciendo al final, sí, pues mira, al final los 4 requisitos eran 4 requisitos. Pues al final... que estar fuera o que querer estar fuera, como le pasa a Noruega, tienes casi todos los inconvenientes y prácticamente ninguna de las ventajas, y que no es Europa la que te impone una regulación, sino que eres tú, dentro de un órgano colegiado, quien contribuyes a crear una legislación. Esas cosas tardan tiempo en darse cuenta, pero yo creo que incluso si se salen, a ser posible con acuerdo, creo que terminarán por lo menos teniendo una relación muchísimo más cercana o incluso una posible reintegración. Pero para eso es importante cómo salgan y es importante que salgan bien. Pues estamos a punto de terminar, no sé si hay alguna mano más por ahí levantada. No, pues entonces voy a hacer así también yo mi pregunta final, con vuestro permiso. Yo he empezado renunciando al título de Economía, porque además eso me permitía meterme con vosotros, que si no tenía que arrastrarlo. Y también he dicho que me parecía que era la principal crisis política que había tenido la Unión Europea. Y en este caso me reafirmo más en el impacto político que en el económico, que, con todos mis respetos para vosotros, pues ya lo veremos. Esto es un poco lo que me parece al final con el tema de las estimaciones, ¿no? Pero el tema de la política sí que se ha abierto una puerta, ¿no? Y una caja de los truenos, por así decirlo, y aunque ha habido una respuesta común
de mucha adhesión hacia Barnier y efectivamente ha sido un gran negociador del Brexit, ¿no? Sí que en el último Consejo, cuando hubo que aprobar la nueva Comisión y bueno, decidir, ¿no?, cómo iba a ser el próximo futuro de la Unión Europea, hubo eso que llamaron muy despectivamente la rebelión de los conejos, de los pequeños países que hasta ahora se mantenían ocultos y de repente empezaron a decir que era de lo mío y a postularse gente, bueno, pues que nunca se hubiera imaginado uno que se quería postular como presidente de la Comisión Europea, como Varadkar, por ejemplo, ¿no? Y hubo una ceremonia de la confusión que muchos atribuyeron también en parte a unos coletazos de que una vez que se había abierto la puerta y de repente había un país que había abandonado, bueno, pues que los otros habían aprovechado un poco el río revuelto para declararse en una especie de semi-rebeldía que finalmente se recondujo porque la que lo reconduce siempre, que es Angela Merkel, pues volvió a atar a los conejos un poco a la granja, ¿no? Pero no sé si esto os parece que ya fue una señal de que puede haber una debilidad interna que puede conducir un poco a esa otra visión muy diferente que nos arrojaba la pregunta anterior, ¿no? Si esto sí que es una puerta que ha quedado abierta y que va a entrar el aire en los próximos 5 años en la Unión Europea. Yo diría dos cosas aquí. A ver, por un lado, yo creo que en el tema del Brexit ha quedado claro que esto no ha tenido un efecto llamada ni contagio, al revés, ha tenido un efecto vacuna. O sea, aquí nadie, en cuanto hemos visto en qué se concreta el Brexit, que es que cuando te vas a Londres vamos a tener que pagar el roaming y que se acabó el Erasmus en Reino Unido y que te van a empezar a pedir un pasaporte o ya veremos qué pasa cuando vayas de vacaciones. La gente ha empezado a visualizar esto y ha dicho, pues vaya rollo, ¿no? O sea, quitándole la parte emocional, la parte práctica, o sea, que si tienes un perro y te vas de vacaciones al Reino Unido no te lo vas a poder llevar, porque el tema veterinario va a ser distinto, ¿no? O sea, entonces, esto yo creo que ha sido muy bueno y ahí hemos estado muy cohesionados. Lo otro que planteas, que da para otro debate, es que la Unión Europea tiene dos fracturas internas que son muy complicadas. La norte-sur, por el tema de la crisis del euro, acreedores deudores, que yo creo que se va a poder resolver y que sobre todo, como cuando estás en el euro, existencialmente tú necesitas que el invento funcione. Y la otra, que es este-oeste o países nuevos, países antiguos, en el tema migratorio, y yo ahí, que he estado varias veces en países del este estos últimos años, yo ahí sí que veo un tema mucho más complicado, porque para algunos de estos países del este, esto de la Unión Europea significa una cosa muy distinta que para los que estamos en Europa Occidental, ¿no? Y ahí sí que veo más problemas, ¿no? Pero, por otro lado, hay mucho eurocrítico, pero todo el mundo entiende que en Europa hace mucho más frío. O los polacos lo que quieren es seguir cobrando un montón de dinero en fondos estructurales y protestar lo que sea posible, pero luego pues entienden que protestarán hasta el límite permitido y cuando hagan alguna barra basada con el rule of law y la Comisión les levante la mano, pues yo creo que recularán, porque se está mucho peor fuera, ¿no? Salvo que seas el Reino Unido y creas que tengas un sistema político superior y una democracia más antigua y que no necesites constitución escrita, y bueno, pues hay muy pocos países así. Y una cosa que quiero añadir, que no hemos hablado, pero que es importante, es no creamos que el Brexit no tiene coste político para el Reino Unido. Se llama Escocia. Aprueban un acuerdo de salida y el Irlanda del Norte, que votó que no al Brexit, que votó Remain, se queda con una especie de regulación casi europea. Y Escocia, que también votó que no, se queda en una situación mucho más alejada. Ya lo ha dicho muy claramente Nicola Sturgeon. Queremos un referéndum al día siguiente de la salida. Vamos a ver cómo se traduce esa crisis política después en coste económico. No va a ser una solución fácil y desde luego que el Reino Unido no va a estar después del Brexit más unido que antes. Muy bien, pues nada, muy interesante este final. Nos quedamos con que en 2061 el Reino Unido vuelve a la Unión Europea y que por 2/3 lo más seguro es que haya otra vez un referéndum. Así que nada, muchísimas gracias. Creo que Agustín nos va a despedir, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. ¿Se oye? Especialmente a los ponentes que nos han dado una lección magistral de pedagogía, sobre todo, además de ciencia tremenda. Y pocas veces he visto yo una moderación tan exquisita como la que ha hecho Belén. El día 25 de noviembre tendremos la próxima sesión con el nombre de La crisis que viene.
y con 2 ponentes de primera división. Uno de ellos, Óscar Arce, que es el director general de Economía y Estudios del Banco de España. Es teóricamente el que más sabe de economía en este país. Y el segundo ponente es la directora del Servicio de Estudios del Gran Banco de Santander, Alejandra Quindelán. Os espero a todos. Muchas gracias a ustedes.